En este momento queremos invitar a Daniel Cedeño, él es intendente de control de concentraciones, quien expondrá el tema Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado y el Sector Financiero. Bienvenido. Buenos días, autoridades, señor superintendente. Yo voy a hacer una presentación breve, continuando un poco de lo que habló el señor superintendente acerca de cómo se encuentra concentrado el sector financiero y qué es lo que hace la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para controlar específicamente, no necesariamente la concentración ni el poder monopólico, sino el abuso del mismo. Un índice, voy a hablar un pequeño glosario de los términos que voy a utilizar, la actualidad del sector financiero en el Ecuador, la ley y finalmente las conclusiones. Indicador de concentración C4. El índice de concentración mide la proporción del producto de una industria producido por sus 4 mayores empresas, es decir, el porcentaje de concentración en las 4 empresas más grandes. Es decir, si existen 10 o 20 empresas y el 50% de esas están vendidas en el 4, pues el 50% va a estar dentro del C4. Más o menos la concentración va a estar el 50% dentro de las 4 primeras. Este es un indicador de concentración porque puede, solo cuatro empresas pueden significar que el mercado está concentrado y puede generar problemas de la competencia y libre concurrencia. El HHI es un indicador de concentración utilizado mundialmente que indica dentro de la participación, las ventas de toda la industria del mercado relevante definido, cuál es la participación que existe y si el mercado está concentrado. Un HHI, ya después les voy a, ya cuando vayamos a los valores, ya podemos identificar cuáles son los mercados concentrados, moderadamente concentrados y altamente concentrados. El HHI es el cuadrado de la sumatoria del cuadrado de la participación de todas las empresas de un mercado relevante. Un HHI de 0, cualquier pregunta me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Un HHI de 0 a 1500 es un mercado no concentrado. Un HHI de 1500 a 2500 es un mercado moderadamente concentrado. Y un HHI de 2500 a 10.000 es un mercado altamente concentrado. Considerar que un mercado monopólico, es decir, de solo una, es para que entiendan más o menos el HHI, cuando existe solo una empresa, tiene el 100% de participación, por lo tanto el 100% de participación es 10.000, eso es que es un monopolio. Y finalmente el índice de Gini. El índice de Gini, el mismo indica que cuando más se aproxime el índice 0, mejor será la distribución de acervo monetario, captaciones entre los depositantes. Al contrario, cuando más se aproxime a la unidad, es decir, a 1, porque está de 0 a 1, mayor será el grado de concentración y por tanto de desigualdad. Ahora voy a hablar un poco de la actualidad del sector financiero, complementando la presentación que comenzó el señor superintendente, explicando ya específicamente todos los puntos que se trató. ¿Cuáles son las captaciones? Las captaciones es el dinero que ingresa a los bancos, que el depositante deposita, valga la redundancia, en las instituciones financieras. Como podemos ver, el C4 tiene un 59%, es decir, que entre el Pichincha, el Pacífico, el Produbanco y la CFN es la institución estatal, es la Corporación Financiera Nacional, tienen el 59% de las captaciones del sector financiero, seguidos por otros bancos como es el Banco Guayaquil, Bolivariano, Internacional, Banco Nacional de Fomento, que también es otra estatal, entre otros. Como podemos ver, el índice HHI en este sector, en las captaciones, no es concentrado. Tiene un HHI de 1315. Eso quiere decir que las captaciones están divididas de una manera uniforme dentro del mercado. Y por otro lado, el índice de desigualdad Gini sí muestra un grado alto de desigualdad teniendo un 0,673. Tomando en cuenta otra vez las captaciones, pero en términos de provincias ya vemos otra cosa totalmente diferente. Aquí la desigualdad es mucho más grande. Tenemos provincias como Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, que más o menos tienen el C4 de 83,40. Es decir que
un valor sumamente alto pertenece a esas cuatro provincias dentro de las captaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las captaciones de los bancos están en esas 4 provincias. Y más preocupante todavía es que el más del 75% están en Pichincha y Guayas. El dinero y la liquidez del país se encuentra dentro de las instituciones financieras, se encuentra dentro de Pichincha y Guayas en un 75%. Esto es un problema porque el dinero es la materia prima para generar incentivos de crecimiento, de inversión. Entonces, esto más o menos lo que hace es que la inversión no vaya a otros lugares, pero estos solo son captaciones. Para más o menos ya ir a las inversiones, ya voy a ir a los créditos que van directamente a explicarnos cómo está dividido por provincias. Dentro del crédito comercial podemos ver que no está concentrado, tenemos un HHI de 1.401, un C4 de 63%, es decir, el 63% del crédito comercial está en el Banco Pichincha, en el Banco de la Producción más conocido como Produbanco, en el internacional y en el bolivariano. Y un índice de Gini alto, que muestra una desigualdad de 0,698. Como les dije, mientras más se acerca a 1, más existe la desigualdad dentro en este caso, de bancos. Pero ahora vamos a lo que realmente es el problema. Como les dije, el crecimiento está dentro de la inversión y está relacionado directamente con las captaciones. Si es que ustedes no tienen captaciones en una provincia, no pueden generar préstamos para esa provincia, es algo más o menos relacionado. Y se puede identificar, como se puede ver, igual el 70% de los préstamos de crédito comercial están en Pichincha y Guayas, seguido por Azuay y Manabí, pero ya con porcentajes muy bajos de 6,39. Esto es un problema porque el crecimiento se va a basar solo en esas 2 provincias. Por eso hay que diversificar. Y aprovecho para preguntarle, tal vez, a la doctora Dolores Solórzano, no sé si que todavía está aquí. Esto pasa también en las cooperativas. Estuve investigando ayer para sacar la información y hay también una diferencia en preguntas para que me responda mi pregunta. ¿Pasa esto también en las cooperativas? ¿Hay una diferencia tan grande entre provincias? Le dejamos para el final para que me comente, porque es algo grave. Entonces, como la economía popular y solidaria y las cooperativas quieren llegar a la zona, entonces de alguna forma tal vez la inversión sea diferente en el sector de la economía popular y solidaria al que pertenecen las cooperativas. Y siguiendo con esto, tenemos la misma tendencia, lo mismo pasa en crédito de consumo. Pichincha, Pacífico, Guayaquil y Austro tienen el 77,07% del crédito de consumo. Este sí es un mercado moderadamente concentrado con un HHI de 1937 y un índice de desigualdad de 0,729. El crédito de consumo es mucho más grave que el crédito comercial. Y la misma tendencia, Pichincha y Guayas acaparan casi el 80% de los créditos de consumo. Y tenemos un índice HHI de 2.748, que es altamente concentrado, perdón. Y un Gini de 0,729. Es decir, el crédito de consumo, para que vean más o menos la gravedad de esto. El crédito de consumo tiene el 79% en Pichincha y Guayas. Créditos de consumo en otras provincias son mínimos. Esta es algo un poco diferente, inclusive hay otros bancos que operan en el microcrédito. Como podemos ver, el Pichincha, el Solidario, el de Miró y el Guayaquil son los principales que operan en microcrédito. Aquí ya es un poco más diferente. Pese a que el sector es altamente concentrado con un HHI de 2.968,40 y un C4 de 81,87% y un índice alto igual de 0,771, los operadores son diferentes,
porque ahora podemos ver a Solidario y de Miró, que no operaban en otros, dentro de los primeros, como los principales. Es porque este es un sector diferente al que no están enfocados otros bancos. Y aquí también hay otra excepción. Aquí tenemos por provincias, es el microcrédito mucho más desconcentrado. Podemos ver que el C4 es un 57,67%, es decir, está totalmente diferente de los otros tipos de créditos que mencioné antes. Consumo comercial están altamente concentrados en Pichincha y Guayas, mientras que estos ya se encuentran un poco más divididos. Tenemos Pichincha, Guayas, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua, con un 57,67%, que es un poco más de la mitad. Eso quiere decir que las demás provincias tienen un mayor acceso al microcrédito, pero consideremos que el microcrédito, a pesar de que hay un mayor acceso, es el crédito que mayor tasa de interés tiene, ¿no? Sin embargo, creo que es el crédito que mayor tasa de rentabilidad tiene, porque son de los créditos de mejor paga por parte de los que acceden a este tipo de crédito. Entonces, esta es la diferencia. El microcrédito es una diferencia, y este es un crédito que está dirigido más a las provincias, más a otro segmento de negocio, y por eso esto cambia. En el BIES, en cambio, tenemos otro operador económico. Hay que considerar que los dos primeros que dije tenían seguían el mismo patrón, mientras que microcrédito y vivienda ya operan nuevos operadores. Por ejemplo, en vivienda, el principal operador económico ahora es el BIES. Es el BIES el que tiene la mayor parte, con un 45,70%, lo que hace que el C4 sea un altamente concentrado con un 88,25%. Y tenemos un HHI altamente concentrado, igual, con un 2.931. Y el índice Gini es el más alto del sector, es en el sector vivienda. Como podemos ver, tenemos 45,70 y 25,82, concentrado entre el BIES y el Banco del Pichincha, y el Banco Pacífico, que también es otra institución estatal, entidad estatal, perdón. Entonces, aquí la diferencia es que opera un nuevo operador económico, que es el BIES, y que no solo opera, sino que es el mayor ofertante, con un 45,70% de los créditos de vivienda. Y igual, en provincias tenemos el mismo problema. Pichincha y Guayas tienen el 70% y un C4 de 81,12%. Un mercado altamente concentrado, con un HHI de 2.616 y un índice Gini de 0,814. Es decir, más o menos como conclusión, que después ya mencionaré nuevamente cuando llegue allá, que donde más desigualdad hay es en el mercado de vivienda, es en el crédito hipotecario. Es decir, que menos gente y menos provincias pueden acceder, en este caso, a los créditos de vivienda. Y en el caso de bancos, están concentrados en el BIES, en el Pichincha, en el Pacífico y en el Guayaquil principalmente. Otro indicador que es importante conocer es la liquidez que mantiene el sector financiero, porque a partir de esto, el dinero en los bancos es como la materia prima. La materia prima en un agricultor es la papa que va a ser sembrada. El dinero es lo que va a ser invertido. Por medio de la liquidez, por medio de los depósitos, los bancos invierten por medio de créditos, un sinnúmero de inversiones. Sin embargo, tienen que tener un mínimo de inversión. ¿Qué es la liquidez? Los fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo. Como podemos ver, en promedio, los bancos grandes tienen un promedio de 28,52% de liquidez, es decir, y bancos medianos tienen el 31,80% y los bancos pequeños del 29,61%. El total de bancos privados tiene un promedio de 29,60% de liquidez. Una vez ya identificado el sector financiero, que es el objetivo de este seminario, quisiera hablar un poco de qué es la ley y cómo nosotros controlamos este mercado evidentemente concentrado, y que quede claro que la concentración no es per se una conducta. La conducta es
cuando un operador económico con poder de mercado, que evidentemente podemos ver que hay operadores económicos con poder de mercado, pueda generar cualquier tipo de práctica unilateral para de alguna forma perjudicar la competencia y libre concurrencia. Ahí es donde nosotros intervenimos. Identificamos primero un operador con poder de mercado en cierto mercado relevante y analizamos si es que puede generar cualquier tipo de práctica unilateral. A breves rasgos, porque realmente la superintendencia hace bastantes cosas, nosotros tenemos dos tipos de conductas. Nosotros analizamos dos tipos de conductas. Tenemos dos instancias, mejor dicho. Unas que son ex ante y otra que es ex post. Ex ante es la promoción de la competencia. Por ejemplo, informar a los operadores económicos qué está mal, qué está en contra de la ley, por qué pueden ser sancionados. Hacerles conocer acerca de los compromisos de cese, la delación compensada, que conozcan que no necesariamente tenemos que iniciar un proceso de un expediente sancionador para que se pueda, sino hay otras maneras de eliminar una conducta. Primero, les hacemos conocer las conductas, cuáles son las conductas que son contrarias a la competencia, y después además les mostramos nuevos mecanismos para no tener que abrir un expediente, como es el compromiso de cese. Por ejemplo, identificamos que están realizando una conducta, no nosotros, sino el mismo operador económico, viene, se acerca y dice, vea, he venido haciendo esta conducta durante 2 años, pero no quiero que me sancionen, quiero presentar un compromiso de cese. Y tenemos un sinnúmero de compromisos de cese ya firmados, con Confiteca, con La Favorita, con Pirelli. En la página web pueden ver, hay un sinnúmero de... Es una ayuda para que no tengan que recibir una multa, no tengamos que nosotros tener que gastar administrativamente 2 años o 3 años que dura un análisis, y generemos con esto una sana competencia y libre concurrencia. Y además ahorramos un montón administrativamente. La gente podría estar investigando nuevos hechos en vez de estar haciendo durante 3 años un análisis complicado. Y por otro lado tenemos la Intendencia de Concentraciones Económicas, que es justamente a la que yo pertenezco. ¿Qué es la Intendencia de Concentraciones Económicas? La Intendencia de Concentraciones Económicas es un análisis ex ante de todas las operaciones de fusión, adquisición, donde una o dos o más empresas se unen para hacer una, y solicitan permiso a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para que por medio de un dictamen se pueda autorizar, negar o condicionar la fusión. Esos 3 tipos. Una vez que superan los 2 umbrales delimitados en el artículo 16 del A y el B, la notificación se vuelve obligatoria. Tienen que presentar, se analiza si es que esta puede generar prácticas unilaterales de una manera ex ante, y si estas generan problemas a la competencia, pues se puede condicionar o hasta negar. Si no, simplemente se puede autorizar. Sin embargo, como puede confirmarme la doctora, hemos tenido un sinnúmero de fusiones de cooperativas que entran de manera informativa. Igual, porque no superan los umbrales, el A y el B del artículo 16, sin embargo, igual nosotros les damos nuestro tiempo y nos pronunciamos. Tomamos nota porque no deben notar, en su mayoría, porque hemos tenido también algunos casos que entre cooperativas la fusión es obligatoria porque superan los umbrales del A y el B en el artículo 16. Y por otro lado tenemos las conductas ex post. Las conductas prácticas monopólicas y absolutas, aquí me voy a demorar un poquito explicándoles, las prácticas monopólicas absolutas es la peor conducta que se puede identificar dentro de lo que hacemos nosotros. Cuando 2 o más operadores económicos coluden, acuerdan para hacer daño a un tercero. Y tenemos las prácticas relativas, que son el abuso del poder de mercado, que a partir del poder de mercado puede generar cualquier tipo de práctica unilateral. ¿A qué me refiero con práctica unilateral? En un mercado de sana competencia, cuando hay sana competencia y yo aumento el precio, el consumidor tiene la posibilidad de ir a la competencia porque va a tener un mejor precio, pero si es que el operador económico tiene cualquier tipo de poder de mercado, puede generar cambios en el mercado sin que haya una respuesta de la competencia. Y esto es un abuso de poder de mercado. Puede, por ejemplo, aumentar la producción, disminuir la producción, poner precios por debajo del costo para afectar a la competencia, poner precios muy altos. Cualquier tipo de conducta que se pueda generar de manera unilateral, es decir, que no haya una respuesta,
por parte del operador económico a partir de lo que hace el operador económico con poder de mercado. Por eso es básico, dentro de lo que hacemos nosotros, identificar que el operador económico tenga poder de mercado. Una vez que se identifique el poder de mercado, se puede identificar si está realizando ciertas conductas. Esto ya es ex post. ¿Por qué es ex post? Porque ya nosotros identificamos que ha realizado una conducta. No estamos previniendo como en las otras dos. Ahora estamos ya sancionando, estamos analizando con un expediente. Y tenemos finalmente lo que son las prácticas desleales. ¿Qué son las prácticas desleales? Las prácticas desleales es imitación, cualquier tipo de robo de imagen, secretos industriales, todo ese tipo ya también es sancionable. Y ya finalmente, para no alargarme mucho, le hice una presentación bastante sencilla, que sea un poco… ¿cuáles son las conclusiones? Los indicadores de concentración indican una alta concentración. La principal concentración en todos los tipos de crédito y en captaciones se encuentra en el mercado geográfico Pichinchi-Guayas. Repetí varias veces, tenemos una excepción de microcrédito y tenemos la excepción del mercado de vivienda, donde opera un nuevo operador económico y microcrédito, donde no existe una concentración en las provincias. Y tenemos una moderada concentración en 4 instituciones financieras, en captaciones y en tipo de crédito otorgado. El sector más desconcentrado es el de microcrédito por provincias, como ya les dije, y el sector más concentrado es el crédito comercial por provincia. Pero más que nada tenemos la conclusión principal que todo tipo de crédito, todo tipo de captación en el sector financiero, a diferencia del sector cooperativo, que ya nos va a informar un poco la doctora ahorita, la doctora Dolores Solórzano, es altamente concentrado en 4 provincias, y esto genera un cierto problema porque si es que no hay inversión, no hay crecimiento, entonces estamos generando una alta desigualdad debido a la falta de acceso en ciertas provincias. Y además tenemos el otro problema que también, por cuestión de lealtad y todo, los bancos grandes tienden a recibir mayor apoyo por lealtad, por confiabilidad, y son los que más van a crecer porque el cliente va a ir a los que más fidelidades dan, y es así, es la ley de la vida. Y esto puede generar mayor crecimiento de los grandes y un poco menor crecimiento de los pequeños, ¿no? O inclusive ningún tipo de crecimiento. Eso principalmente. Cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo.